Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos otra vez aquí en el devocional. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy quisiera iniciar, mis amados hermanos, orando al Señor por nuestro 120 aniversario. Yo no sé si ustedes sepan, pero nuestra primera iglesia bautista de León, Guanajuato, cumple 120 años el próximo 29 de abril. Gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia. Gracias a Dios, en el año de 1900, cerradito, 1900, nuestra iglesia empezó a compartir el evangelio aquí en el Bajío. Y deben ustedes saber, los que nos miran en otros países, que en México la parte menos evangelizada de nuestro país es el Bajío, que es una parte centro-norte de nuestro país, y uno de los estados que lo conforman es el estado de Guanajuato. Y la ciudad más grande del estado de Guanajuato es León, precisamente aquí en donde estamos ubicados. Y aquí en esta ciudad, en este lugar, la iglesia más antigua del Bajío, la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, ha sufrido revolución, ha sufrido guerras cristeras, ha sufrido opresión, ha sufrido situaciones difíciles, pero de todas ellas ha salido victoriosa en el nombre de Jesús. Y yo quisiera, alguien me dijo, pastor, hay que orar por la iglesia para que otros 120 años, y le digo, no. Yo quiero que Cristo venga antes de 120 años más, no quiero cumplir 240 años como primera iglesia bautista, pero bueno, eso lo tiene solamente el Señor en su voluntad. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, estamos en este lugar, León, Guanajuato, en vísperas, Señor, de cumplir 120 años como iglesia tuya, Dios. Y yo te quiero pedir, Señor, como pastor de esta iglesia, que tú bendigas nuestra congregación, bendigas, Padre Santo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que bendigas a los matrimonios, Dios, que bendigas a nuestro liderazgo, Señor, que bendigas nuestra iglesia en un conjunto, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Hubiésemos querido celebrar culto presencial, hubiésemos querido, Padre Dios, hacer una gran fiesta, Padre, pero en tu voluntad nos has enviado a casa, Señor. En tu voluntad, esta situación complicada del coronavirus, Padre, ha estado en medio de nuestra celebración. Pero esto no nos va a detener, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas el culto del próximo domingo, también virtual, en donde tu nombre será exaltado. Danos creatividad, danos palabra, danos entereza, danos firmeza, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos? Ya lo tenemos aquí. El título de hoy es Los creyentes piden confianza y valor. Vamos allá. Vamos al capítulo 4 y ahora vamos a abarcar del versículo 23 al versículo 31. Vamos a darle lectura. Siempre la lectura de la palabra de Dios, no podemos obviarla. Cuando es demasiada, yo sufro porque no quiero saltarme esa bendición de leer la Biblia junto con ustedes. Yo les pido, mis amados hermanos, que nos acompañen a leer la palabra. Dice: y puestos en libertad, recuerden que venimos de un contexto, la sanidad de la persona que está pidiendo limosna al templo de la Hermosa. Después fuimos al concilio, después fuimos a la cárcel con Pedro y Juan, y después fuimos a ese lugar en medio de ellos donde los amenazaron, y después de eso, pues no tuvieron más remedio que soltarlos. Y ahora sí, el 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, hasta allí. Vamos a analizar primero este segmento. Dice, puestos en libertad. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando los pusieron en libertad, lo primero que hicieron es correr hacia los suyos. Me encanta este texto porque dice los suyos, los que le pertenecen. Y cuando tú te metes al análisis de esta palabra, los suyos, puedes encontrar tres cosas interesantes. Lo primero que tú puedes encontrar es pertenencia.
Lo segundo que tú puedes encontrar es una misma pieza. Es una palabra que se utilizaba anteriormente para significar algo que era de una misma esencia, de una misma naturaleza, de una misma pieza, lo suyo. Aparece también una palabra similar en aquella parte donde dice a lo suyo vino, cuando habla acerca de Jesús, 1:12 del Evangelio según San Juan. Lo suyo significa le pertenece. Lo suyo significa de la misma esencia, de la misma naturaleza. Y lo suyo también, fueron a los suyos, también es una palabra interesante porque habla de prisa, habla de urgencia, habla de solicitud. Entonces dice la palabra del Señor, y puestos en libertad, a prisa fueron a lo que era de su misma esencia. A prisa fueron a lo que eran de una misma pieza con ellos. A prisa fueron a lo que les pertenecía. Y creo que aquí está una de las enseñanzas más hermosas de la palabra del Señor. Somos colectividad, somos comunidad. En algún tiempo pastoreamos para la gracia del Señor y para gloria a Dios en Cancún, Quintana Roo, que les envío un saludo afectuoso a todos mis amados hermanos de Cancún. Y tuvimos por allá en algún momento de nuestro ministerio un centro comunitario. Me acuerdo mucho de Alex Alejos, que me decía: pastor, ¿me da coca? Porque comíamos juntos en la casa. Y le digo, sí, hermano. Y él me decía algo que se me quedó grabado. Dice, es que la coca es comunitaria, pastor. Cuando me decía, pastor, vamos a ir al carro, súbase al carro. Y él me decía otra vez, es que el carro es comunitario, pastor. Y entonces la palabra comunitario, por el centro comunitario, Oreb, se generó como un chascarrillo, como de bote pronto decir las cosas. Dame porque es comunitario. Y creo que cuánta verdad había en ese chascarrillo, en esa frase de bote pronto, de alegría, de jocosidad. Amado hermano en Cristo, de verdad, la vida es comunitaria. Tus pertenencias son comunitarias. Sí, amado hermano. Vivir en comunidad y no perder el sentido de pertenencia, de esencia de una misma pieza, es lo que nos va a mantener vivos, los que nos va a mantener en victoria en el nombre de Jesús. El individualismo y la propiedad lacerantemente privada no entra dentro del esquema de la iglesia. No entra dentro del esquema de la iglesia. La Biblia dice, en el momento que los soltaron, fueron a lo que les pertenecía, a quienes ellos les pertenecían. Una vez predicando un sermón con respecto de esto, le dije a la congregación, voltee con la persona que está a su costado, sentado en la banca, y dígale, me perteneces. Y se volvió a toda aquella una risa, una situación jocosa, pero yo le decía, ¿es en serio? Nos pertenecemos unos a otros. Por eso dice este texto sagrado, y puestos en libertad vinieron a lo que le pertenecía, a quienes ellos pertenecían, de sentido de urgencia. Mi amado hermano en Cristo, la iglesia es una unidad de una sola pieza y nos pertenecemos entre todos. Yo sé que podemos ir al texto en Corintio, podemos ir al texto en Romanos, pero en ese sentido es algo muy práctico. Fueron puestos en libertad y lo primero que hicieron fue ir con los suyos. Es hermoso. Primera enseñanza. Aquí en el versículo número 23. Pertenencia. Qué interesante es esto. Seguimos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, voy en el versículo número 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Se parece a la oración de Jonás, ¿verdad? Reconociendo la soberanía y el absoluto poder de Dios. Así inician la oración ellos. Quiero leer la oración. Vaya conmigo. Versículo 25. Y que por boca de David tu siervo dijiste. Está convocando a David. Está evocando la profecía en David. Dice, y que por boca de David tu siervo dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Mesías, contra su Cristo, contra el Salvador prometido. Mire, amado hermano, esto está en Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2, que es un salmo, es una porción mesiánica. Todas las porciones antiguo testamentarias
que tengan una anotación directa al Mesías, a Cristo, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su pasión, en cuanto a su crucifixión, en cuanto a su ministerio, se les denomina mesiánicos, textos que apuntan hacia el Mesías. Y Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2 habla acerca del Mesías. En el tiempo que el Salmo 2 se escribió, la identidad del Mesías era desconocida. Se hablaba hacia un futuro quizás lejano, próximo, según la fe de la persona que estaba entendiendo el texto, pero no teníamos la identidad, no teníamos encarnado al Mesías. Pero en Cristo Jesús el Mesías toma forma, en Cristo Jesús el Mesías toma nombre, Jesucristo. Y entonces cuando Pedro convoca al texto que se escribe en el Salmo capítulo 2, dice: porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú no ungiste. Fíjate lo que está pasando. Primero, Pedro convoca, trae a la memoria en su oración, la iglesia en su oración, el Salmo número 2, y lo enuncian. Fíjate lo que está pasando. Primero lo enuncian y luego le dan sentido. Y luego están diciendo, aquello significaba esto y lo hemos vivido. ¿No es maravilloso? Primero lo enuncian, lo convocan y luego lo interpretan en la misma oración. Por eso dice, porque verdaderamente, está interpretando el versículo anterior, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, y lo más doloroso, lo más cruento, lo más inverosímil, y el mismo pueblo de Israel. Anótelo. En esta oración hay un texto antiguo testamentario, Salmo 2, y luego la interpretación del mismo texto, en corto. Ahora, quiero detenerme un poquito en la palabra ungir. Muchas veces se habla acerca de la unción, que la unción es para acá, que aquel hermano trae unción, y que la unción es esto, y tráete el aceite de la unción, y vamos a ungir. Y el verbo ungir se usa muy comúnmente dentro de nuestra cristiandad, y eso es bueno. Pero ¿qué significa la palabra unción? Por lo menos en este texto. Dice, a quien tú ungiste. ¿Cómo? Jehová Dios, Dios Padre, ungió a Cristo. ¿Cómo lo ungió? ¿Qué significa? ¿Cuándo sucedió? Bueno, podemos estar pensando en el bautismo, podemos estar pensando en la transfiguración, podemos estar pensando en el propio nacimiento, pero ¿en qué momento podemos ubicar en la línea del tiempo del ministerio de Jesús una unción de parte del Padre? Bueno, eso sí está como que complicado, identificar el momento antes de ser ungido y después de ser ungido. Pero no es una unción de un derramamiento de aceite o de agua, más bien es el ministerio de Jesús. ¿Qué significa la palabra unción? Más que un evento, es un estado. Más que un evento, es un estado, el estado de estar ungido. Y por eso Jesús estaba ungido. ¿Qué significa ungido? Autorizado, encomendado hacia la misión, facultado, empoderado. Es decir, se le había otorgado las cartas credenciales y el poder, la autoridad, la suficiencia para efectuar la misión. Vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era ungido, se le daba una autoridad sobre algo específicamente. Si para sacerdote, ¿sí? Si para juez, ¿sí? Si para rey, para reinar. Pero se le daba una autoridad en la línea de su palabra clave, misión. La autoridad tiene que ver con la misión. La encomienda tiene que ver con la misión. Si era rey, tiene que reinar. Si era juez, tiene que juzgar. Si era sacerdote, tiene que ser vínculo entre Dios y los hombres. Pero también se le daba la facultad, la suficiencia, los recursos. Los recursos del reino estaban a disposición de ese hombre. ¿Se acuerda? Solo te voy a traer a tu memoria una vez que un hombre bien fortachón fue puesto en los pilares de una casa que estaba llena de, ¿se acuerda? De filisteos. Y entonces él en su oración dice, dame una vez más esa fuerza. Empodérame otra vez, autorízame otra vez, facúltame otra vez, úngeme. Y entonces él revienta aquellos
paredones y cae todo. Dice la palabra del Señor que en aquella ocasión mató a más filisteos que jamás antes. Yo sé que tú sabes el nombre del juez. Pero siempre que hay un ungido, hay una autorización, hay una encomienda, misión y hay una facultad, recursos incluidos dentro de la unción. Así que cuando dicen, por cuanto me has ungido, ¿se acuerda de aquel pasaje? Cuando está en la sinagoga y él levanta el rollo del libro y entonces él lee la palabra, dice, por cuanto me has ungido, me has autorizado, me has facultado, me has encomendado. Jesucristo es el ungido de Jehová. En el sentido de la salvación. ¿Cuál era la misión de Dios? Salvar. Mostrar el camino, ser puente. Ahora, si hablamos de la unción, aquel hombre tiene una unción. Sí, yo creo que aquel hombre tiene una unción. Aquel predicador tiene una unción. Yo creo que sí. Podríamos usar el término unción, pero en términos de que está autorizado para efectuar una misión. Está facultado para efectuar una misión. Está encomendado para llevar a cabo una misión. Eso significa unción. Así que tú estás ungido. Yo estoy ungido para efectuar una misión, autorizado, facultado. Los recursos del reino han sido puestos a tu disposición para, no para usufructo, sino para cumplir la misión. En el sentido de que Jesús era el ungido de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Y mira que lo cumplió eficientemente. Él nos salvó. Jesús es suficiente para salvarnos. Y luego dice, después de la coma, Herodes y Poncio Pilato, nombrando a las autoridades judías, romanas, y luego los gentiles, y luego dice el pueblo de Israel. Pero quiero llamar tu atención al versículo 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea que a Dios no le agarró por sorpresa ni el arresto, ni la bofetada, ni la corona de espinas. No le agarró por sorpresa que soltaran a Barrabás. ¿Te imaginas tú aquella escena? Jesús dice, no, pues ahora sí ya me van a soltar. ¡Que suelten a Barrabás! ¿Tú piensas que a Jesús le tomó por sorpresa? No, mi amado hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Atención. Todo está en control de Dios. Pastor, el arresto de Jesús, todo está en control de Dios. Pastor, la pasión, el golpe, todo está en control de Dios. Lo vimos durante la Semana Santa. Pastor, el coronavirus, estamos en la voluntad de Dios. La situación difícil, estamos en la voluntad de Dios. Para que hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado desde antes que sucediera. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mira lo que dice el versículo 9. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Yo le decía a mi hijo hace un ratito que cuando alguien acusa a otro alguien contra una autoridad, es decir, mira mamá, me pegó. Lo que sigue después de me pegó es, dile que no me pegue. Es normal, es obvio. Es como el tren mental que viene. Mira mamá, me pegó. Dile que no me pegue. Mira mamá, me está amenazando. ¿Qué sigue? Cálmalo. ¿No es cierto? Como que en el tren del pensamiento normal vendría después de la acusación una solicitud de ser defendido. O una solicitud de que el ofensor o el agresor sea aplacado. Pero mira lo que dice aquí. No viene así. No es... Vea lo que dice. Versículo número 29. Y ahora, mira, Señor, sus amenazas. Escuche lo que dice la palabra. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Está interesante, ¿no? No les dijo, cálmalos, que sus humos se bajen 3 rayitas. No dijo eso. Tampoco dijo, los acuso delante de ti para que les cobres cuentas. No dice eso. Dice, mira, nos están amenazando. Por favor, ayúdanos a continuar adelante. Así dice. Mira, nos están amenazando. Y de hecho ayer hablamos de la intimidación, hablamos de ese intimarlos. Cállate, no vayas a predicarle el nombre de Jesús, cállate. Y cuando llegan con los suyos, lo primero que hacen es abrazar y estar allí y luego oraron. Mira sus amenazas.
Pero no dice, cálmalos, dice, a pesar de sus amenazas, a pesar de sus malas intenciones, a pesar de sus agresiones, no nos vamos a detener. Mira lo que dice la palabra. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo continúen haciendo lo que les molestó. Que con todo denuedo sigamos haciendo lo que les cayó mal en el estómago. ¿Sí me entienden? Que con todo denuedo, es decir, con toda libertad, con toda solicitud, con todo aplomo, con todo el vocabulario que podamos agarrar, porque la palabra de nuevo lleva implícito la capacidad de expresarse, que con todo denuedo podamos continuar adelante con la misión, porque estamos autorizados. Y luego dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano, aquí viene para que los calme, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales. No, nunca el texto sagrado dice, mira, me amenazan, cálmalos. Mira, me amenazan, cóbrales factura. Mira, me amenazan, pégales tú más fuerte. En este texto no dice así. En este texto dice, mira, me amenazan, ayúdame a cumplir mi misión. Mira, me amenazan, en tanto que me amenazan, haz señales, haz milagros, haz prodigios. Cállales la boca. Lúcete, Señor, delante de los que quieren que nos callemos. Dice la palabra del Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Apasionante. La segunda enseñanza. La primera es, los creyentes piden confianza y valor. ¿Cómo? Con la pertenencia. Y la segunda enseñanza es, cuando vayas a acusar a alguien delante de Dios, no pidas imprecatoriamente que le vaya mal. No, este texto no es como aquellos otros salmos que dice, Señor, rómpele los dientes. Este no es uno de esos salmos imprecatorios donde el salmista acusa, pero pide justicia fuerte contra los que le hacen mal. Este texto no. Este texto es nuevo testamentario. Este texto es aplicado a la iglesia. Este texto es para ti y para mí. Cuando alguien te amenaza, cuando alguien te intimida, cuando las cosas están difíciles, cuando el oprobio toca la puerta de tu casa, cuando la vergüenza se hace presente, sí, mira, Señor, sus amenazas. Permite que yo continúe haciendo lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, de la mejor manera en que lo puedo hacer para tu gloria. Y mientras lo hago, manifiéstate con prodigios, con señales. Manifiéstate, Señor, con tu poder en mi vida y en la vida de los demás. Y los que te amenazan, déjalos que sigan amenazando. Que observen y se conviertan al Señor. Que se pasen al bando de Dios. Al no poder desacreditar el Evangelio. Versículo número 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, otra vez la palabra esa, otra vez el término ese, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace uno cuando es lleno del Espíritu Santo? Le brilla la cara, empieza a hablar uno de determinadas maneras. ¿Qué pasa cuando uno es lleno del Espíritu Santo? Bueno, ya vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 2, que cuando uno es lleno del Espíritu Santo es testigo. Y hablamos de la glosolalia y hablamos de la xenolalia, pero en este texto dice, llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Con denuedo qué? La palabra de Dios. La palabra denuedo ha aparecido ya varias veces en estos textos, el día de ayer y el día de hoy. Denuedo es pasión, soltura. Eso significa denuedo. Denuedo es, como decía el difunto Paco Stanley, injundia, ¿sí? Pasión, aventado para adelante. Denuedo, soltura en la palabra, convicción en la palabra, ¿sí? Eso significa denuedo. Que con denuedo, que con pasión, que con soltura, que con conocimiento, que con la experiencia sea testigo. Y hablemos de la palabra del Señor.
Un día me dijo un maestro del seminario, haciendo una crítica constructiva hacia la forma de evangelismo que algunos cristianos suelen llevar. Dice él, los cristianos dicen la verdad como si fuera mentira. Y las sectas dicen la mentira como si fuera verdad. Y me pegó. Me generó un conflicto a mí. Y dije, ¿cómo es posible? Decir la verdad titubeante. Decir la verdad con reservas. Decir la verdad sin aplomo, sin denuedo. Decir la verdad. La verdad se dice con denuedo. El que dice mentira deberían titubear, deberían temblarle los labios. Debería sentirse desganado hacia pronunciarla. Pero mi amado hermano, ¿de qué depende que una expresión sea verdad o mentira? Depende de quien la sostiene. Y la verdad del Evangelio la sostiene Cristo Jesús en la cruz. Y la verdad del Evangelio la sostiene mi vida transformada y restaurada. La verdad del Evangelio la sostiene mi familia, mi iglesia, mis convicciones, mis experiencias, mi fe, la palabra. Así que mis amados hermanos, les invito a que tomemos ese sentido de pertenencia a los suyos. Tomemos esa expresión de acusar, pero no acusar imprecatoriamente, sino acusar y decirle a Dios, a pesar de las intimidaciones, a pesar de la opresión, de la oposición, permíteme seguir adelante. Y número 3, lleno del Espíritu Santo. La manifestación más bíblica de la llenura del Espíritu Santo es el denuedo para predicar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Que no lo engañen, mi hermano, que no lo engañen, por favor. La expresión, la evidencia más bíblica de la llenura del Espíritu Santo es el denuedo, la pasión, la soltura y el apego a la palabra del Señor. Al predicar la palabra, al vivirla, al tener la experiencia de ser testigo de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo ven, hermanos? Ya mañana estaríamos terminando el capítulo 4. Discúlpenme que a lo mejor a veces tomo un poquito más de tiempo, pero es importante ir analizando poquito a poquito. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenmelo en los comentarios que están aquí abajo. Si usted quiere hablar acerca de alguna experiencia, puede hacerlo con toda libertad. Yo quisiera preguntarles, hermanos, y que me contestaran esta pregunta en los comentarios. Escúcheme, les voy a preguntar. Hasta ahorita, en el libro de los Hechos, durante la serie de devocionales que hemos tenido, contésteme la pregunta. ¿Cuál es una de las evidencias bíblicas o la evidencia bíblica que ahora hemos visto de la llenura del Espíritu Santo? Por favor, contésteme en los comentarios. Esto es para ser un poquito más interactivo. Yo me estaré encargando de contestarle o de hacerle ampliar los comentarios para la gloria de nuestro Señor Jesús. Así que conteste la pregunta. ¿Cuál es, hasta ahorita, dentro de la serie de estudios bíblicos de Hechos capítulo 1, del 1 hasta el 4, cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos? Escríbamelo por favor allí y así hacemos un poquito más interactivo este devocional. Así que permítanme orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas este tiempo de reflexión en tu palabra y que tu misericordia sea con nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.